Dios nuestro, queremos darte las gracias porque podemos acercarnos con libertad, Padre Celestial, a ti. Podemos acercarnos a aquel que es santo, podemos entrar al lugar santísimo. Qué gran cambio ha sobrado en nuestras vidas. De aquel sumo sacerdote que solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Nosotros podemos acercarnos diariamente porque nuestro sumo sacerdote ha abierto este lugar para nosotros. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias porque a ti podemos llamarte Padre. Gracias porque eres nuestro Creador, eres nuestro Redentor, eres nuestra roca de salvación y la roca que sustenta nuestras vidas. Y gracias, Padre, te damos porque tú nos has dado tu palabra, nos has dado las grandezas de tu ley. Y te pedimos, Señor, que en nuestra vida, en tu pueblo, Señor, no se dé lo que tú le dijiste a Israel. Les di las grandezas de mi ley y fueron tenidas como nada. Señor, te pedimos que podamos profundizar y seguir aprendiendo en la revelación que tú nos has dado. Porque sabemos, Señor, que meditando y aprendiendo y profundizando en ella te conocemos más a ti. Conocemos a aquel que es el centro y el corazón mismo de esta historia, nuestro Señor Jesucristo. Y crecemos, Señor, en gracia y a la imagen de Él, santificados por medio de tu Espíritu, usando esta santa palabra. Así que gracias te damos por todo ello, Señor. Ahora te pedimos que sigas teniendo esta clase en tus manos, Señor, que sigas guiándonos, que sigas iluminándonos. Que, Señor, ayudes a todos los hermanos y hermanas que están aquí a poder seguir esa historia, Señor, esta gran historia tuya de la salvación. Y a mí me des, Señor, claridad para poder enseñar y comunicar tu palabra. Así que en tus manos nos ponemos en el día de hoy, Padre Celestial. Aquellos que todavía no están aquí entre nosotros, te pedimos, Padre, que tú los traigas. Aquellos que trabajan, Señor, y no pueden estar, que los ayudes. Y aquellos que también están enfermos, Señor, que tú los sustentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, solamente unas notas informativas. No se preocupen, no se preocupen por las tareas. Bueno, ocúpense de las tareas, es decir, háganlas, pero no se preocupen de si no encuentran todas las cosas y así. Hagan lo que puedan, hagan lo que puedan, lo que encuentren lo ponen, lo que no lo encuentren, pues no lo pongan. Lo que creen que pueda estar, si se lo inventan, pues invéntenselo, después ya veremos lo que sale, pero simplemente esas tareas para que se familiaricen con todo lo que estamos aquí explicando, ¿sí? Lo segundo es que tampoco se preocupen o agobien de si no les quedan todas las cosas que estamos explicando en la mente, Ya doy por supuesto de que todas y cada una de las cosas, todos y cada uno de los detalles no se les van a quedar en la mente porque esto requiere tiempo de estudio, requiere años de ir estudiando. Lo que interesa que se queden es con el esquema general, con las categorías básicas, es decir, la idea de que hay una gran historia, que esa historia es progresiva, que toda ella se cumple en Cristo, el tema de la escatología redentora, estas cosas. Y después lo que vimos la semana pasada, el tema de creados a imagen y semejanza, la idea de hijo, rey, y veremos el tema de sacerdocio. Esas categorías grandes, ¿qué es lo que es? Si las tienen en mente, eso sí, eso es lo que les va a ayudar después cuando lean la Biblia y la vayan leyendo, esas categorías poco a poco van a ir saliendo. Y entonces se van a dar cuenta, aquí menciona algo de hijo y sacerdotes, pues ya sé de dónde viene esto, ya sé lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Entonces quédense con estas cosas, se lo digo, porque cuando lleguemos al tema del examen no les voy a preguntar, yo qué sé, cuál es la estructura de tal texto y así, eso no se lo voy a preguntar. Voy a preguntar pues las cosas básicas y esenciales, ¿sí? ¿Están tranquilos en eso? Vale, muy bien, pues quédense con esto. Lo último es que hoy las preguntas las vamos a hacer un tanto distintas. Hoy no se les va a pasar el micro, sino que van a salir al estrado. Tienen el micro aquí, ¿sí? Porque creo que había problemas con el otro micro. Así que hoy van a salir al estrado. Aquel que pregunte no va a poder esconderse. Todo va a ser visto y todo va a ser declarado delante de los ojos de la clase, así que así no va a salir nadie, por eso lo digo, Así que le quiera preguntar, pues ya sabe, hoy se levanta y ahí tiene el micro y eso sí, las preguntas las haremos como siempre, Pues muy bien, mis hermanos, vamos a seguir con lo que es el estudio de la teología bíblica y el estudio
de lo que es esa historia de la salvación que vemos que está narrada e interpretada en lo que son las Escrituras. Y un poquito la semana pasada empezamos ya con lo que es Génesis 1. Acuérdense que les dije que los 3 primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, son esenciales para entender toda la historia de la Biblia, toda esa metanarrativa. Si nos perdemos en esos 3 primeros capítulos, nos vamos a perder en el resto de la historia de la salvación. Por tanto, es importante conocerlos, porque también, como ya vimos, en Génesis 1 sobre todo y en Génesis 2, lo que hace Dios es establecer ese ideal, que después la historia de la redención redimirá, restaurará en la persona de Cristo y finalmente en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Por tanto, es importante conocer ese primer ideal que Dios estableció. Y Génesis 3, aunque no lo tocaremos, ya tocaremos algunas cositas, Génesis 3 en cierta manera es lo que destruyó todo lo que es ese ideal y esa es la razón por la cual tiene que restaurarse, restablecerse. ¿Sí? Muy bien, la semana pasada pues vimos Génesis 1, vimos lo que es el patrón de la creación en Génesis 1. Acuérdense que a grandes rasgos, y de manera muy simple, ¿qué es lo que nos mostraba Génesis 1? Nos mostraba el acto de la creación, nos mostraba al Creador, nos mostraba el inicio de la creación de todas las cosas, y lo que aprendimos ahí es que la creación en Génesis 1 es descrita como Dios venciendo, gobernando y estableciendo su orden sobre el caos. ¿Se acuerdan? Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1, 2 aparecía todo caótico, vacío, desordenado. Explicamos que posiblemente esa idea de caos venía de la mentalidad y el contexto cultural que tenían en aquel tiempo. ¿Sí? Dios trae la revelación de la creación, no con lenguaje y categorías del siglo XXI, diciéndoles que ha dividido el átomo, sino básicamente en la mentalidad de aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, ese concepto de caos desordenado y vacío que nos encontramos en el versículo 2 es lo que permite entonces que entendamos que la creación supone precisamente a nivel teológico Dios venciendo el caos, Dios estableciendo su gobierno, Dios estableciendo su orden, Dios estableciendo su reino. ¿Sí? Y ese orden, ese gobierno, lo vemos en los 6 días de creación, ¿se acuerdan? Lo que es la narración de la creación, vimos que era una exposición sublime del establecimiento del orden y gobierno de Dios. 6 días, ya estaba organizada en 6 días. En los 3 primeros días, si recuerdan, lo que sucedió es que Dios establece los espacios, el cielo, la tierra, el mar, vence lo que es el desorden, y en los otros 3 días lo que hace es establecer aquellos que van a gobernar o habitar esos espacios. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y finalmente el ser humano como corona de toda la creación. ¿Sí? Por tanto, ese desorden y ese vacío es vencido. Cada día tenía un orden concreto, se repetía. ¿Se acuerdan? Estaba el anuncio, el mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos cómo en toda la creación Dios establece su orden. ¿Sí? Y al final vimos que lo que era este patrón de 6 días nos llevaba a lo que es el día cúspide, ¿sí? De esos 6 días de creación, que era precisamente el 6º día. Y recuerdan que vimos ciertas diferencias del 6º día en relación a los otros 5 días. Esas diferencias nos marcaban que ese 6º día era especial. Era más largo, tenía más palabras, era enfatizado como el 6º día. Los otros no tenían ese él, si recuerdan. Y la razón de ello es porque en el 6º día es especial, porque Dios iba a crear algo que no había creado en el resto de los 5 días, que es precisamente el ser humano. ¿Sí? Por tanto, el ser humano es la cúspide, la corona, la guinda de lo que es la creación. Y vimos que Dios lo creó a imagen y semejanza. Y ahí ya explicamos que, y estas categorías son las que se les tienen que quedar en mente. Ya explicamos que la idea de ser creados a imagen y semejanza, sobre todo en aquel contexto, de aquel tiempo, de aquella cultura, implicaba básicamente la idea de hijo y la idea de rey. ¿Se acuerdan? Ser imagen y semejanza implicaba que el ser humano tenía una relación vertical con Dios de ser hijo y una relación horizontal con la creación de vicerregentes, es decir, de reyes. Tenían que entonces, como hijos, extender
el reino del Creador. Tenían que copiar, lo veremos un poquito hoy, lo que Dios había hecho en la creación. Así como Dios estableció su gobierno y su reino, este debía ser extendido por su imagen y aquel que era su semejanza, que era el ser humano. ¿Sí? Hijo y rey. Y después vimos que esto también implicaba básicamente el hecho de que los creó a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Por creación, básicamente, Dios estableció dos sexos, varón y hembra, y eso era esencial para que se pudiese dar lo que era la bendición que Dios estableció al ser humano, que era multiplicad y fructificados. ¿Sí? Mediante esos dos sexos, hombre y mujer, ¿ya? La bendición de multiplicar y fructificarse se daba, y de tal manera así se extendía lo que era la imagen de Dios sobre toda la creación para llevar ese reino y ese ideal a último término. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, pues eso es un poquito lo que vimos la semana pasada, y hoy entramos ya en lo que es el capítulo 2 de Génesis. Y vamos a ver cómo con el capítulo 2, en cierta manera, se nos va a dar una imagen global de lo que es este ideal que Dios estableció en Génesis 1 y en Génesis 2. Porque si recuerdan algo que explicamos, es que Génesis 2 no era una narración distinta o aparte de la creación. No lo era. Génesis 2 lo que va a ser es la exposición del sexto día, concretamente la exposición de la creación del ser humano a imagen y semejanza. Ya va a ser la exposición, va a ser la ampliación. Acuérdense que les expliqué que en la literatura de aquel tiempo había ese patrón de reanudación, de redundancia, es decir, solían los autores, podían introducir un tema, lo dejaban y después más tarde en su escrito retomaban este tema desde una perspectiva distinta, lo ampliaban, lo exponían. ¿Sí? Eso es lo que nos encontramos aquí. Capítulo 2 es la exposición del sexto día y en concreto de la creación del ser humano. Por lo tanto, con Génesis 1 y con Génesis 2 tenemos aquello que les dije, ¿ya? Tenemos lo que es el altavoz, ¿ya? O el parlante izquierdo y el parlante derecho, y por lo tanto tenemos lo que es el sonido estéreo de toda la narración de la creación. ¿Sí? Tenemos la imagen completa de lo que Dios estaba haciendo y el ideal que Dios estaba estableciendo. Y cuando llegamos a Génesis 2, mis hermanos, lo que nos vamos a encontrar son varias cosas, pero de manera simple lo que vamos a ver en Génesis 2 es dónde empieza el ejercicio de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Vamos a ver dónde empieza que el ser humano tenía que ser imagen y semejanza y cómo es ejercida esa imagen y esa semejanza. Eso es lo que nos vamos a encontrar sobre todo en Génesis 2. Dios crea al ser humano a imagen y semejanza. Bueno, ¿dónde tiene que empezar a ejercerse esa realidad de ser hijo y rey? Lo veremos en Génesis 2. ¿Y cómo se ejercía el ser imagen y semejanza? Lo veremos también en Génesis 2. ¿Sí? Por tanto, cuando llegamos a Génesis 2, ¿qué es lo que vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar básicamente tres cosas. ¿Ya? Trataremos primero con lo que es el tema del séptimo día. ¿Ya? El séptimo día, el día de reposo, porque ese tema forma parte de lo que es también de la narración de la creación, ese séptimo día. Después veremos lo que es el tema del Edén, porque el Edén forma parte importante de ese Génesis 2. Y después veremos lo que es la función del ser humano dentro del jardín del Edén. Con esto veremos cómo se completa esa imagen de ese ideal que Dios estaba estableciendo. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a leer primeramente los tres primeros versículos ¿ya? de Génesis. Vamos a leer todo Génesis 2. Así ya lo tenemos leído. ¿No? Tienen sus Biblias ahí, ¿no? Pues vamos a leer todo Génesis 2. Dice, y esto es lo que la Escritura nos dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y
bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, eso es lo que nos encontramos en Génesis 2, ¿ya? Nosotros ahora, primeramente, ¿qué es lo que vamos a empezar a tocar? Vamos a empezar a tocar lo que es el séptimo día, ¿ya? El día de reposo, el día de descanso de Dios. Pero si se han fijado en el capítulo 2, y ahora sí que puedes poner el primer esquema, ¿ya? La primera tabla. Fíjense que la narración de Génesis 2 se encuentra, ¿vale? Y mis hermanos, aquí viene la primera palabra del día para hoy, ¿sí? Se encuentra dentro de lo que se llama el primer Toledot de Génesis, ¿vale? ¿Qué es la idea de Toledot? Bueno, la idea de Toledot, mis hermanos, se lo menciono así porque quizá leen libros o leen algún comentario y les van a mencionar esa palabra, que no sé por qué a veces no se traduce, pero la palabra Toledot es la palabra hebrea para genealogías, generaciones, etcétera, 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 ¿ya? Y si se fijan, ya esto es lo que nos encontramos ya cuando vamos al versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes, ¿ya? Eso podría ser, son los orígenes, son las generaciones. El Toledot, es la palabra Toledot allí, ¿ya? ¿Y por qué les menciono esto? Les menciono esto porque vamos a ver que eso es importante. Todo el libro de Génesis está estructurado y organizado sobre lo que se llaman 10 grandes Toledot, 10 grandes genealogías, ¿ya? Y esas 10 grandes genealogías son las columnas que sustentan el libro de Génesis y que van a permitir trazar, lo veremos, van a permitir trazar lo que es ese desarrollo de la promesa en el libro de Génesis, ¿sí? Fíjense que si vamos al capítulo 5, ¿ya? Se van a encontrar lo que es el siguiente Toledot. Fíjense en el capítulo 5, versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿ya? Esa palabra generaciones es Toledot. Ahí empieza otra columna importante que nos va a trazar lo que es las generaciones, la línea misma de Adán, ¿sí? Tanto cuando vamos a Génesis 2 nos damos cuenta de que empezamos ya con ese primer Toledot, generación, que nos encontramos en el libro de Génesis. Pero si se fijan un poquito en la tabla que tienen aquí, en la estructura, esa estructura literaria, que recuerden que la estructura literaria es un poquito cómo se estructura el texto, y viendo la estructura del texto nos damos cuenta ¿ya? De cómo está organizado el fluir del argumento, qué partes hay, cuál parte quizás es más importante porque el autor invierte más tiempo y más espacio. Es como esa fotografía que nos permite ver lo que hay, ¿sí? De entrada. Si se fijan, nos damos cuenta de que el séptimo día en Génesis 2 es lo que se llama el epílogo. Está fuera de ese primer Toledot, de esa generación, de ese origen, porque eso empieza en el versículo 4. Fíjense, estos son los orígenes, ¿ya? Por tanto, lo que es la narración del día de reposo, ¿ya? Del séptimo día, se encuentra fuera de ese Toledot del capítulo 2.
A partir del versículo 4 empiezas a esos orígenes, ¿ya? Esa gran columna, esa primera columna de Génesis, en Génesis. Y fíjense que nos encontramos ahí, nos encontramos la creación del hombre, ¿sí? Y dentro de esa creación del hombre nos vamos a dar cuenta de que va a haber la descripción del Edén, ¿ya? En los versículos del 9 al 14. Después vamos a ver la función que el hombre tiene dentro de ese Edén que ha sido creado, ¿ya? Que serán los versículos del 15 al 17, y después nos vamos a dar cuenta de la entrega de autoridad que Dios da al hombre, ¿sí? Después de esto nos encontramos con la creación de la mujer. Tanto aquí se separa en Génesis 2. ¿Ya? En Génesis 1 es la creación a nivel general, varón y hembra. Aquí se nos separa. Primero se crea el hombre, se nos describe entonces el lugar en el que va a estar, la función que va a tener y lo que es la autoridad que se le va a entregar, y después de esto se crea a la mujer, ¿ya? Y vamos a ver cuál era la función de la mujer y finalmente la función tanto de hombre y mujer, ¿ya? En el jardín del Edén, de manera conjunta, ¿sí? Fíjense que si miramos en cierta manera lo que es esa estructura, la mayor parte, el peso de lo que es este texto recae ¿dónde? Recae en la creación del hombre, la descripción del Edén, la función del hombre y la autoridad que se le dio. ¿Ya? Ahí es donde recae la mayoría del peso de ese texto, ¿ya? Así que ahora nosotros nos centramos en el epílogo. Y acuérdense que cuando hablamos de la narración de la creación, si recuerdan en Génesis 1, acuérdense que les dije que todo Génesis 1 está en cierta manera organizado, ¿ya? En una sola unidad temática, ¿ya? Que es la unidad temática de la creación. En los primeros 6 días lo que hace Dios es crear, ¿sí? Pero el séptimo día nos lo encontramos fuera de esa unidad temática de la creación. ¿Por qué? Porque en el séptimo día es distinto. Es distinto por varias cosas, pero una es clara. El séptimo día es distinto porque Dios no crea. Dios no hace nada ahí en relación al acto de crear, ¿sí? Por tanto, está fuera de esa unidad temática de la creación. Fíjense cómo acaba el capítulo 1, el versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana al día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Se acuerdan de esa palabra que les expliqué, una inclusio? ¿Quién se acuerda de lo que era una inclusio? Un paréntesis. Empieza en el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Termina en el versículo 1, capítulo 2, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando la creación se ha terminado el acto de crear, ¿ya? Ahora bien, fuera de ello entramos y nos encontramos el epílogo de la creación, que es el día de reposo. El día de reposo, mis hermanos, aun y cuando esté fuera de los 6 días de crear, el día de reposo es esencial y vital para todo lo que es la creación. ¿Por qué? Porque la creación, mis hermanos, tenía su plenitud última en ese séptimo día. Eso es muy importante. La creación no llegaba hasta su plenitud última hasta que el día séptimo entrase y Dios estableciese la bendición y el reposo en ese día, ¿vale? Es como si toda esa creación que Dios hace en 6 días quedase incompleta hasta que no entrase el séptimo día. Por tanto, es como si toda la creación fuese a parar a ese último día, el séptimo, a ese reposo de Dios, ¿sí? Y fíjense, esto es una gran diferencia, pero ¿qué sucede en el séptimo día? ¿Qué es lo que hace Dios en el séptimo día? Fíjense que es especial porque Dios también bendice ese séptimo día, ¿ya? Fíjense en el versículo 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, ¿ya? Por tanto, el día séptimo tiene su especialidad en el sentido de que es un día bendecido y santificado. Por tanto, la idea de santificado es que es un día consagrado, ¿ya? Esa es la idea de santificación, es la idea de consagración, ¿ya? Es un día santificado y es un día consagrado. ¿Y por qué Dios lo bendijo? ¿Ya? ¿Por qué Dios bendijo ese día? ¿Por qué Dios santificó ese séptimo día? Bueno, el texto nos lo dice claro. Porque en ese día, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo acabó todo y en ese día descansó.
reposó. Fíjense, versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque esa es la causa por la cual Dios bendice y consagra ese día. ¿Ya? Esas pequeñas palabras, mis hermanos, ¿por qué es? Por lo tanto, esas cosas tienen que verlas porque nos indican cómo va el argumento. ¿Ya? La causa de la bendición del séptimo día es porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La pregunta aquí es que ¿qué es lo que significa que Dios reposase en el séptimo día? Es decir, que Dios descansase en ese día. ¿Qué es lo que significa exactamente esto? Bueno, lo que sabemos que no significa es que Dios descansase y no hiciese nada. ¿Vale? Sabemos que esto no es así. Porque incluso uno de los grandes debates que tenían los judíos en aquel tiempo, sobre todo en el tiempo de Jesús, es exactamente qué es lo que había hecho el Señor en el séptimo día. Había descansado, es decir, había descansado, no había parado de hacer algo, pero si Dios paraba de hacer algo, ¿cuál sería el gran problema? Entonces, el gran problema, mis hermanos, es que si Dios verdaderamente descansa de hacer algo, el universo colapsa. ¿Por qué? Porque el Dios que crea es el Dios que sustenta. Junto a la doctrina de la creación, siempre va unida la doctrina de la providencia. La doctrina de la providencia es esa doctrina que determina que Dios preserva, que Dios sustenta y que Dios gobierna todo lo que ha creado. Eso es muy importante. Así que, mis hermanos, si esta mañana se han podido despertar, es porque hay un Dios que sustenta y preserva. Si esta mañana se han levantado y su cuerpo no era una gelatina, es porque Dios es aquel que preserva todas las células y condiciones y cualidades de nuestro cuerpo y las sustenta y las preserva como tienen que estar. Mis hermanos, no sé si han oído, quizá lo han oído alguna vez, eso de que, bueno, Dios es como el gran relojero. ¿Han oído esto? Es aquel que creó todas las cosas como si fuese un reloj y entonces le dio cuerda al reloj y las cosas funcionaron. Bueno, mis hermanos, esto es una herejía, esto se llama deísmo. Dios no es el relojero que lo crea todo y le da cuerda y las cosas funcionan. No, Dios es quien crea y Dios es quien sustenta. Dios es quien crea y Dios es quien gobierna lo que ha creado. ¿Sí? Por tanto, el reposo de Dios no es que Dios se cruzase de brazos y dejase de hacer algo. ¿Qué se refiere al reposo de Dios? Fíjense, el reposo de Dios en el séptimo día, mis hermanos, tiene que entenderse bajo dos directrices importantes. Bajo lo que es la directriz de gobierno, victoria, y después bajo el entendimiento de todo el cosmos creado como el templo de Dios. ¿Sí? Esos dos aspectos van a ser vitales para entender ese reposo, ese concepto de gobierno, ese concepto de victoria, y después la idea de entender el cosmos, todo lo que Dios creó, esos cielos y tierra, como precisamente lo que es el templo donde Dios descansa. ¿Sí? ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, sacamos esto, mis hermanos, de lo que es la cultura del Antiguo y Medio Oriente. Acuérdense ese comparar y contrastar. Porque cuando vamos a la cultura del Antiguo y Medio Oriente, mis hermanos, el tema del descanso de las divinidades era algo que también se encontraba en lo que eran las narraciones, en las cosmogonías y cosmologías de aquella cultura de aquel tiempo. Los dioses, las divinidades, descansaban. Pero descansaban ¿en qué sentido, mis hermanos? El descanso, y ahí esto es lo importante, el descanso no era un cruzarse de brazos, el descanso era un descanso triunfal. Eso es muy importante. Era un descanso que indicaba triunfo. Las divinidades habían vencido y establecido toda la creación, y una vez habían vencido en esa creación, descansaban y ese descanso implicaba la idea de triunfo. ¿Sí? Y ese descanso estaba asociado siempre, muchas veces, a lo que era un templo o una ciudad. Fíjense, hermanos, si nos situamos un poquito en aquel tiempo, fíjense si tomamos lo que es, por ejemplo, la cosmogonía, ya tienen esas palabras, ¿no? Esas palabrejas que dice, bueno, ahí ya el pastor ya no habla raro. Pues si tomamos estas cosmogonías, por ejemplo, la babilónica, en un poema que se pueden ir a buscarlo a internet y así están, y pueden pasar el tiempo leyéndolo si quieren, que es el poema babilónico de la creación de Enuma Elish, se llama. Básicamente, fíjense que Marduk,
Después que venció, nos narra esta épica, nos narra y dice, Marduk, después de que venció a Tiamat, que Tiamat era la diosa, después de esa victoria se produce la creación. Y entonces fíjense que todo el cosmos se transforma como un lugar de victoria y de gobierno. Entonces Marduk dice que se cree una ciudad concreta, la ciudad de Babilonia. Fíjense lo que, les voy a leer un poquito, un fragmento de esa épica. Fíjense lo que dice, ya en relación a la construcción de la ciudad de Babilonia. Dice, ahora que has decretado nuestra liberación, Señor, ¿qué podríamos hacer que te complaciese? Nosotros te haremos, fíjense ahora, un santuario de gran nombre, que tu lugar sea el lugar de nuestra vigilia, en su interior estaremos tranquilos, descansados. Nosotros fundaremos un santuario y ahí habrá un pedestal. Cuando lleguemos en su interior estaremos tranquilos, reposados. Cuando Marduk los escuchó, su cara se iluminó como el día. Y fijaros lo que dice ahora. Haced Babilonia, la obra que me pedís, que se hagan los tochos, levantad el santuario. Fijaros, mis hermanos, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que Marduk vence y se establece la creación. Por lo tanto, él es el victorioso. ¿Sí? Y su descanso, todo el cosmos se convierte en su templo donde descansa victorioso. Ahora bien, ese descanso victorioso en ese templo cósmico es reflejado en la tierra, ¿construyendo qué? Construyendo una ciudad. La ciudad de Babilonia, que sería el santuario, el templo, donde se expresaría este gobierno y ese descanso de ese Marduk. ¿Sí? Eso es lo que tenían en mente. Los egipcios tenían exactamente lo mismo. Fíjense, dice, ahora el Dios descansa sobre el trono de su templo. ¿Se dan cuenta? El templo era el lugar de ¿qué entonces? De descanso de los dioses. Por tanto, ¿qué idea tenían en la cultura del Antiguo y Medio Oriente en relación a todo esto, mis hermanos? Lo que tenían en mente es que el descanso de las divinidades era un descanso triunfal, de victoria, después de haber creado todo. Por tanto, el cosmos entero se convertía en el templo en el cual las divinidades descansaban por su victoria en la creación. ¿Sí? Y ese templo cósmico donde las divinidades descansaban victoriosas por haber vencido el caos, eso se expresaba en una ciudad o en un templo concreto en la tierra, con la imagen de la divinidad en ese templo, que era su lugar de reposo y de gobierno. ¿Sí? ¿Me han seguido un poquito, mis hermanos, la historia? Eso es lo que tenían básicamente en aquel tiempo. Y fíjense que esto es lo que nos vamos a encontrar, mis hermanos, cuando llegamos a Génesis 2. ¿Por qué? Porque repetimos, esto es traído, esa revelación, en una cultura, en un tiempo que tenía una manera de pensar concreta. Pero va a traer la verdad del asunto. Y si se fijan las escrituras, mis hermanos, en más de una ocasión sitúan de cierta manera lo que es el cielo como el templo de Dios, el lugar desde donde Dios reina y gobierna. Fíjense, en Génesis 1 vimos en la creación que Dios vence ¿qué? Vence el caos, ¿se acuerdan? Desordenado y vacío. Dios crea y ese caos desaparece. Ahora todo el cosmos se rige por el reino y el gobierno del Creador. ¿Sí? Por tanto, siguiendo esa cultura, ahora todo el cosmos es el templo donde Dios se sienta y descansa. ¿Pero de qué manera? Descansa triunfante. Él ha vencido. Él es el que gobierna. Él es el Creador y Rey de todo. ¿Sí? Y ese descanso se ve precisamente en ese séptimo día. Ese séptimo día implica o indica esa victoria del Creador.
Fíjense algunos textos en la Biblia, ¿ya?, que nos hablan precisamente del santo templo de Jehová que está puesto en los cielos. Fíjense en el Salmo 11:4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, entonces, de que aquí el santo templo y el cielo, que es su trono, son paralelos? Lo que es el cielo se convierte en el santo templo desde donde Dios reina y gobierna. Fíjense en el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Fíjense, mis hermanos, el paralelo que hay ahí. Ya estableció en los cielos, ¿qué? Su trono. Por lo tanto, el cielo se convierte en ¿qué, mis hermanos? Se convierte en el lugar de gobierno del Creador. ¿Ya? Y el paralelo aquí es que su reino domina sobre todo. Desde ese templo que es el cosmos mismo, el cielo mismo, Dios ejerce su gobierno triunfante. Fíjense en Isaías, mis hermanos, Isaías 66:1. Ese texto es importante porque fíjense también el vínculo que se establece aquí entre cielo como trono y lugar de reinado de Dios con el descanso. Fíjense, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Y ahora fíjense: ¿y dónde el lugar de mi reposo? Fíjense que menciona tres cosas ahí. El cielo es mi trono. Cielo y trono, lugar de reinado. ¿Qué casa me habréis de edificar donde sea lugar de qué? De mi reposo. Fíjense las tres ideas que aquí Dios sitúa en Isaías 66. El cielo se compone o se conforma precisamente en ese lugar que Dios gobierna. ¿Qué me edificaréis? Bueno, el cielo se conforma en ese templo y en ese lugar donde Dios reposa. Pero el reposo es ese que les he dicho, es un reposo que indica triunfo, victoria y gobierno del Creador. Fíjense cómo ese trono en el cielo se expresa en la tierra. El cielo es el trono y la tierra, ¿qué es? El estrado de mis pies. No sé si han visto alguna vez los tronos de los reyes antiguos. Bueno, quizá con la semana pasada lo que vimos, tantos reyes y tronos y así. Pero ¿qué es lo que tenían? Generalmente los tronos tenían lo que era el trono, el lugar donde se sentaban, ya el rey o quien fuese, y después había lo que era como un pequeño estrado donde se ponían los pies. No sé si alguien en algunos, sobre todo en algunas iglesias católicas todavía se mantiene, pero los bancos de las iglesias católicas, algunos de ellos tenían lo que era como un pequeño estrado donde se podían arrodillar unos. ¿Sí? Ya. En mi iglesia pondremos un estrado, pero aquí, porque hay algunos que la cabeza se les cae, entonces para que no... Pero ¿qué era ese estrado? Se arrodillaban. Bueno, los bancos tenían ese estrado al final donde el rey ponía los pies. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba que ahora el reinado y el gobierno del rey que estaba en el trono se extendía a la tierra a través de ese estrado donde tocaban sus pies. En la Biblia a veces ese estrado de los pies también está relacionado con el arca del pacto. Es el estrado y ese gobierno se establece, ¿ya? Pero fíjense que básicamente es lo que muestra eso. El cielo ahora se convierte en el templo que Dios ha edificado, donde descansa, y descansa victorioso. ¿Por qué? Porque ha vencido el caos en la creación. Y el cosmos es su templo, donde gobierna y descansa triunfante. ¿Sí? ¿Van siguiendo, mis hermanos? Esa es la idea del séptimo día. Y lo precioso del séptimo día, mis hermanos, es que el séptimo día tiene algo o no tiene algo que el resto de días sí tienen. Y creo que yo estoy seguro que lo sabrán. ¿Qué es lo que el séptimo día no tiene que el resto de días sí tiene? Día y noche. Muy bien. No aparece la expresión fue la tarde y la mañana el día séptimo. ¿Por qué? Porque el día séptimo, mis hermanos, estaba pensado como un día eterno. Un día eterno. Un día, mis hermanos, que ese reposo victorioso del gobierno de Dios fuese gozado eternamente por toda la creación y por todas sus criaturas.
Y el movimiento, porque ese Génesis 1 y Génesis 2 tiene un movimiento en el argumento, mis hermanos, un movimiento que es precioso. Y esa es la idea de Dios creó todas las cosas. Génesis 1. En 6 días las creó. Creó a su imagen y semejanza al ser humano. En el 7º día, Dios descansa y bendice ese día y el cosmos se convierte en su lugar de reposo victorioso. Y ese día no tiene mañana y tarde, es abierto. ¿Por qué? Porque la idea es que ahora toda la creación que Dios creó entrase a vivir bajo el reposo victorioso de Dios. Eso es algo precioso. Toda la creación debía funcionar dentro del gozo del reposo del Creador. El ser humano debía ejercer su imagen y semejanza en el reposo del Creador. Debía ejercer su trabajo gozando del reposo del Creador. Los pajaritos debían cantar, mis hermanos, gozando del reposo del Creador. Los pececitos debían nadar por el mar, gozando del reposo del Creador. Las bestias del campo y los reptiles debían arrastrarse y comer las hierbecitas del campo, pero siempre gozando del gozo, del reposo del Creador. Ese era el ideal, vivir en esa victoria y descanso de Dios. Fíjense que cuando se produce Génesis 3, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios le dice al hombre? ¿Cuál es la maldición que Dios le da al hombre, mis hermanos? Bueno, ¿sabes qué? Ahora la tierra te va a dar ¿qué? Cardos y espinos. ¿Y con el sudor de qué? De tu frente te ganarás las moneditas. Nosotros lo hemos cambiado, hay algunos que lo han cambiado. En lugar de decir con el sudor de tu frente, hay algunos que dicen con el sudor del frente. Eso es muy distinto. A muchos les gusta ganarse con el sudor del frente, no es con el sudor de la frente, dijo Dios. Fíjense que ahí, mis hermanos, no hay descanso. No hay ese gozo de ese reposo, se perdió. Por lo tanto, ese es el 7º día, mis hermanos. Fíjense lo que empieza a construirse ya en Génesis 1 y Génesis 2. Dios creador, su imagen que es el ser humano, el cosmos, el templo de Dios, donde Dios descansa victorioso, y un día abierto y eterno donde toda la creación debía vivir bajo el reposo eterno, el gobierno, el reino, la victoria del Creador. Ese era el ideal. Ahí la creación, ahí el ser humano debía vivir eternamente. Y esto, fíjense que después de este 7º día que queda abierto y entramos en ese reposo del Creador, mis hermanos, entonces se nos describe que, otra vez la creación del ser humano, de todas las cosas y la creación del hombre. Fíjense a partir del versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, empieza ese Toledot, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra y toda hierba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como ahora ese reposo queda abierto y otra vez esa creación entra dentro de ese reposo. Y entramos en lo que son los versículos 7, donde se nos dice que creó al ser humano. ¿Ya? Ahí se nos especifica un poco más la creación. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Por lo tanto, ahora el hombre, aquí se refiere a Adán, ¿ya? Pero cuando se nos dice que formó al hombre del polvo de la tierra, ahí la palabra tierra es Adamá, de donde viene el nombre Adán, ¿ya? Por lo tanto, la creación, el hombre dentro del reposo de Dios. Y ahora la cuestión es, ¿dónde el ser humano, el hombre aquí en concreto, tiene que ejercer su función de ser imagen y semejanza? ¿Dónde? ¿Dónde tiene el hombre que gozar de ese reposo del Creador? Y nos lo encontramos que es precisamente en el Edén. Y ahora vamos a entrar un poquito en el concepto de lo que es, mis hermanos, el jardín del Edén. Porque ya de entrada, lo que les voy a decir es qué es lo que representa el jardín del Edén. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que el jardín del Edén lo que representa es el modelo de primer templo y santuario que Dios estableció sobre la tierra. Recuerden lo que les he dicho de la cultura del Antiguo y Medio Oriente, ¿se acuerdan?
Las divinidades tenían básicamente el cosmos como su templo, donde descansaban victoriosas y gobernantes, y ese gobierno y descanso se expresaba en la tierra, ¿dónde? En un templo o en una ciudad concreta. Fíjense que en Génesis 2 ahora nos encontramos de que el séptimo día donde Dios descansa y gobierna y la creación pasa a formar parte de ese séptimo día, eso se va a expresar en el primer templo que Dios puso en la creación. Y ese templo, mis hermanos, era un jardín, precisamente lo que era el jardín del Edén. Por tanto, el argumento, ya la tesis, mis hermanos, es que el Edén va a ser el modelo de templo o santuario que después vamos a ver que va a seguir el tabernáculo y que va a seguir el templo de Salomón. Van a estar construidos a imagen del Edén. Por tanto, el Edén va a ser el primer lugar, el primer templo y santuario que Dios puso en la tierra, donde su gobierno y su reposo se expresaba y donde su imagen tenía que expresar ese gobierno del Creador. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale, entonces, para justificar en cierta manera esa tesis, la semana que viene les traeré un libro, ¿ya? Se lo traeré, yo lo tengo en inglés, pero sé que está traducido en español, ¿ya? Que no es fácil de leer, pero que establece esa relación entre Edén, templo e iglesia. ¿Ya? La semana que viene se lo traeré, el autor se llama Greg Beale, ¿ya? Pero la semana que viene se los traigo. Pero fíjense, entonces, ¿cómo vemos precisamente que ese Edén era el primer templo que Dios puso en la tierra? ¿Ya? Y en eso debemos fijarnos un poquito en lo que es la descripción del Edén. Porque Dios invierte tiempo en Génesis 2 y palabras describiéndonos el Edén. ¿Ya? Tanto, que creo que yo se lo mencioné una vez, ¿ya? Lo describe tanto, mis hermanos, que cuando yo era pequeño, ¿ya? Una de las funciones que tenía era intentar encontrar el Edén, mis hermanos. ¿Ya? Y estas cosas que a los niños les coge, porque me habla del río Éufrates, y en el colegio me enseñaban el río Éufrates y el Tigris, ¿ya? Digo, pues por ahí debía caer esto, ¿ya? Entonces yo cogía mi atlas e intentaba buscar dónde estaba el Edén, ¿ya? Les digo que no lo encontré, ¿ya? No lo encontré porque tenemos otro, ya veremos, en el sentido. Pero fíjense, mis hermanos, que lo que les quiero decir con esto es que Génesis 2 invierte palabras, invierte tiempo en describirnos el Edén. ¿Por qué la descripción de ese Edén? Y fíjense que cuando vamos a la descripción del Edén, que están los versículos sobre todo del 9 hasta el 14, ¿ya? Fíjense que aparecen varias cosas que debemos notar del jardín del Edén, ¿ya? Era un lugar tripartito. Lo vamos a ver, o que estaba formado por distintas partes del jardín del Edén. ¿Ya? Pero fíjense que se nos describe en nuestras Biblias, ¿ya? En el versículo 9 y en el versículo 10 como un huerto. ¿Ya? Fíjense en Génesis 2:9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vida y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Ya? Fíjense ahora en el versículo 10, mis hermanos. Y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Ya? Y cuando les hablan de huerto, mis hermanos, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Ya? Les viene a la mente, pues, bueno, un lugar donde hay plantadas plantas buenas, ¿ya? Verduritas, todo esto para que se pueda comer. ¿Ya? Entonces, fíjense que es la palabra huerto o es la palabra también que podría traducirse como jardín. Pero el concepto de esa palabra, de la palabra huerto, de la palabra jardín, implica un lugar cerrado. ¿Ya? Implica el concepto de lugar cerrado, de lugar protegido, es decir, no podía entrarse de cualquier manera dentro de ese lugar cerrado y protegido, y que era un lugar básicamente de abundancia y de bendición. Esa es la idea de la palabra huerto, de la palabra jardín, cerrado, protegido, y un lugar que era de abundancia, que había bendición en ese lugar. ¿Ya? Fíjense que quizá a veces han oído hablar que esto era el paraíso, ¿sí o no? ¿De dónde sale la palabra paraíso? Bueno, la palabra paraíso sale en cierta manera de lo que es la traducción al latín, ¿ya? La Vulgata de San Jerónimo, que tradujo lo que es esa palabra como paraíso, ¿ya? Pero la idea básicamente es que es en un lugar cerrado, protegido, donde había abundancia. Edén significa abundancia, donde había bendición. ¿Y dónde vemos esa abundancia? ¿Dónde vemos esa bendición en ese jardín, mis hermanos? Bueno, lo vemos en varios aspectos. Uno, con el tema de la comida. ¿Eh? Con el tema de la comida. Fíjense en el versículo 9, se menciona la idea de comer. ¿Eh? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Eh? Es decir, había lugar, mis hermanos, ahí
para comer. Fíjense en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿ya? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Por tanto, fíjense que era un lugar, mis hermanos, de bendición donde uno podía comer. Y podía comer en abundancia. A reventar si quería, mis hermanos. ¿Por qué? Porque podía comer ¿de qué? De todo árbol del huerto. ¿Ya? Por tanto, esa idea de que Dios puso árboles, fíjense el versículo 9, hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista. Es decir, los árboles que Dios hizo nacer, mis hermanos, no eran ahí árboles pequeños, escuetos, secos, que no atraían a nadie, mis hermanos. Eran árboles deliciosos a la vista. Uno los veía y dices que quiero comerme ese fruto. El problema fue que Eva vio otro árbol delicioso a la vista, ¿ya? Y ahí la lió, ¿ya? Pero mis hermanos, fíjense que esa idea de árboles en abundancia, deliciosos, nos marca ¿qué? Nos marca precisamente que el jardín del Edén era un lugar de abundancia, un lugar de provisión, ¿ya? Y fíjense que muchas veces la lectura rápida de esa expresión jardín del Edén, muchas veces la leemos de manera rápida y nos parece que el jardín y el Edén eran la misma cosa. Fíjense cuando vamos al versículo 15 que aparece esa expresión, ¿ya? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿ya? Para que lo labrara y lo guardase, el huerto de Edén. Pero si tomamos atención, mis hermanos, a lo que es la lectura ya más detenida de Génesis 2, nos damos cuenta de que el Edén y el jardín no eran lo mismo. Eran dos cosas distintas. Eran dos espacios distintos. ¿Y dónde lo vemos esto, mis hermanos? Fíjense que por un lado estaba el Edén y por otro lado estaba en cierta manera el jardín que formaba parte o pertenecía, mis hermanos, al Edén. Fíjense en el versículo 8. Y ahí tienen que tomar atención, mis hermanos, a una pequeña preposición que aparece en el texto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ese en Edén, esa preposición que está diciendo, mis hermanos. Nos está diciendo que Dios plantó ese jardín, ese huerto, en los confines del Edén. Por tanto, estos son dos cosas distintas. Está el Edén y está el huerto que Dios puso en el Edén, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Fíjense ahora en el versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Fíjense que ahí hay una distinción también, mis hermanos. ¿El río salía de dónde? El río salía de Edén y de ese Edén se extendía para regar ¿el qué? Para regar el huerto, el jardín. Por lo tanto, fíjense que cuando tomamos atención, lo que es el Edén y el jardín están estrechamente relacionados, son inseparables el uno del otro. Por eso en el versículo 15 habla del jardín de Edén. Esa expresión jardín de Edén podría traducirse como el jardín que le pertenecía o formaba parte de Edén. ¿Sí? Pero en realidad cuando tomamos atención, las pequeñas, ya saben que ese texto de Cantares, ¿no? Cuidado con esas pequeñas zorras, cogerme las zorras que ¿qué hacen? Se comen los viñedos. Las pequeñas cosas, mis hermanos, a veces tiene que tomarse atención. Porque a veces si dejamos pasar las pequeñas cosas, a veces crecen. Pues aquí las preposiciones son importantes. Un huerto en Edén. De Edén salía un río que regaba el huerto. Son dos lugares distintos, pero estrechamente relacionados, inseparables. El jardín de Edén, el jardín que pertenecía al Edén. Por lo tanto, tenemos dos partes ahí en lo que Dios está estableciendo. Y hay una tercera parte, que la tercera parte es lo que queda al exterior de ese Edén y jardín. Que lo que queda en la parte exterior sería el resto de la creación.
Déjeme decirlo así, sería el atrio exterior de ese Edén y de ese jardín. Fíjense, nos encontramos un río que salía de Edén, y regaba el ¿qué? El huerto. Y del huerto, ¿qué es lo que pasaba con ese río? Se extendía en 4. Y fíjense que se nos menciona esos 4 ríos y las diferentes zonas externas de la creación que regaba ese río, cuya provisión venía únicamente ¿de dónde? Del Edén. El Edén es la fuente de vida para el resto, para el jardín y para el resto de la creación. ¿Se dan cuenta? Pues fíjense que esto nos da la visión del carácter extensivo del Edén. ¿Qué quiero decir con el carácter extensivo del Edén? Acuérdense de que hablamos de que la narración de la creación nos habla del ideal escatológico de Dios. ¿Se acuerdan? Ese ideal que debería haber llegado a su último y máximo cumplimiento. Pues bien, ese carácter extensivo lo vemos aquí. Es como si del Edén que regaba el jardín y se extendía a toda la creación, ese concepto de Edén, de ese templo que Dios puso en la tierra, debía extenderse y abarcar ¿qué? Toda la creación. Todo debería quedar bajo la influencia del Edén. ¿Sí? Un lugar extensivo. Fíjense, ahora estamos simplemente viendo al Edén. Probablemente, mis hermanos, el Edén estaba situado en un lugar más alto. Teníamos el Edén en una montaña, el jardín y el resto de la creación. ¿Por qué probablemente el Edén estaba situado, mis hermanos, en un lugar más alto? Porque la ley de la gravedad, mis hermanos, pues muchas veces hace que las cosas que suben bajan. Los ríos suelen correr, mis hermanos, ¿de dónde? De arriba abajo, de los montes hacia abajo. Menos en Chicago. En Chicago yo no sé lo que han hecho ahí, mis hermanos, que el río va al revés. Cambiaron, mis hermanos, lo que es estos americanos, cambiaron lo que es el fluir del río. Pero normalmente, mis hermanos, los ríos van de arriba abajo. Por lo tanto, es muy probable que el Edén estuviese en un lugar más elevado, en un monte. Y de ahí el río regase el jardín y regase el resto de la creación. Un jardín que era un lugar cerrado, pero tenía una sola entrada, mis hermanos. ¿Y esa entrada miraba hacia dónde? Esa entrada miraba, mis hermanos, hacia el oriente. ¿Y el oriente qué es? ¿Este o oeste? Este, muy bien. Miraba hacia el este. Fíjense en Génesis 3, ¿ya? Y el versículo 24, cuando Dios sacó, ¿ya?, al ser humano del Edén. Versículo, fíjense, 23 y 24, ya de Génesis 3. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolviera por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Puso básicamente los querubines ¿dónde? Al oriente del Edén. Es decir, el Edén tenía una única entrada que estaba en el este, en el oriente, por la cual Adán y Eva hubiesen podido entrar y entonces tomar ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Cuál hubiese sido el problema, mis hermanos? Imagínense si Adán y Eva hubiesen entrado y vuelto a tomar del árbol de la vida. Vivirían, bueno, en principio vivirían, mis hermanos, eternamente. ¿Saben cuál sería el problema? Que ya estaban en Génesis 3 y hubiesen quizá vivido eternamente en una situación caída. ¿Se imaginan, mis hermanos, vivir eternamente con los dolores de reuma? Y vivir eternamente, mis hermanos, con dolores de cadera y con dolores de cabeza. Eso sería terrible. Dios cerró en cierta manera que pudiesen tener acceso a eso. Esto también demuestra, mis hermanos, que la salvación solamente proviene de Dios. Nadie puede tomar de ese árbol por sí mismo, en cierta manera. Pues fíjense que esto es la primera descripción que nos encontramos de lo que es el Edén, ¿ya? Esa descripción de ese lugar tripartito, de ese lugar más alto, de ese río. Esta es la distribución. Pero fíjense que vemos otra cosa, que ya la hemos mencionado. Fíjense que el Edén era fuente de agua. Eso lo hemos visto, ¿ya? Era fuente de agua. En el versículo 10 se nos muestra de que salía del Edén un río para regar todo lo que era el jardín
y para regar entonces todo lo que era la creación. Y volvemos a lo que es ese carácter extensivo del Edén. El Edén, lugar, fuente de agua. Por ahí otra descripción. El jardín del Edén se caracterizaba por algo, por la presencia continua de Dios en el Edén. Una presencia continua. Fíjense en Génesis 3. ¿No? Y esa expresión es importante que la tengan en mente porque después aparece en otros lugares en la Biblia. ¿No? Pero fíjense en Génesis 3 y el versículo 8. ¿No? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo se menciona aquí la presencia de Dios en el Edén, en el huerto, mis hermanos? Fíjense que menciona que Dios se paseaba en el huerto. Y la manera en cómo está expresado aquí, se paseaba en el huerto, no es como aquel simplemente que va a dar un paseo, sino que es la idea de que se movía de arriba a abajo en el huerto del Edén. Es decir, había una presencia continua de Dios en el Edén, un paseo continuo de Dios en el Edén. Era un lugar donde Dios continuamente moraba y continuamente estaba en relación con el ser humano antes de que ese Génesis 3 se produjese. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el Edén era un lugar especial, no era cualquier cosa. Edén, con sus tres partes, debía extenderse, lugar de abundancia, lugar de bendición, lugar de que posiblemente la mayor bendición de todas ahí no eran los árboles deliciosos a la vista para comer. La mayor bendición de todas era la continua presencia del Creador en medio de los suyos. Una continua presencia, un morar continuo de Dios. Fíjense que el Edén también era un lugar, mis hermanos, de decretos divinos, de leyes divinas. Era un lugar donde, mis hermanos, estaba lo que era la vida misma y la ley misma de Dios. Esto lo vemos en el primer mandamiento que Dios dio al hombre. Corto, simple, pero era un lugar de ley. Dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 2. Todos lo conocemos y esto es lo que algunos dicen. Oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios tuvo que poner esos dos árboles ahí? Ya nos hubiese ahorrado el problema poniendo solamente el de la vida y el otro pues fuera. Pero fíjense, ya veremos por qué están ahí o en parte veremos algo. Fíjense, mis hermanos, de que era un lugar de decretos divinos, de ley. Fíjense en los versículos 16 y 17 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después veremos cómo está expresado este mandamiento. Es más enfático que no solamente esto. Pero fíjense que en el Edén, mis hermanos, no podía vivirse de cualquier manera. En ese templo que Dios puso en la tierra, no podía vivirse de cualquier manera. En el Edén se vivía bajo las reglas del Creador. Es más, vivir en el Edén dependía primeramente de fe que se mostraba en obediencia. ¿Por qué? Porque Adán primeramente debía creer en la palabra del Creador. Creer que podía comer de todo árbol sin problema, menos del de la ciencia del bien y del mal. Y esa fe debía mostrarse ¿en qué, mis hermanos? En obediencia. Debía mostrarse con dos palabras que ya les enseñé: con fidelidad y lealtad. Y esas dos palabras, ¿qué es lo que nos muestran? ¿La esencia de qué, mis hermanos? Muy bien, la esencia de pacto. ¿Se dan cuenta? Lo que hay ahí es una relación de pacto, mis hermanos. En que ahora Adán, que era hijo y rey, debía ser un hijo fiel al Padre. Y esa fidelidad se mostraba obedeciendo lo que el Creador había dicho. Una fidelidad y un amor que se mostraba en obediencia. ¿Sí? Por tanto, fíjense que era sitio de leyes. Y por último, la última descripción, mis hermanos, es que era un lugar de piedras preciosas. ¿Han visto cómo está descrito, mis hermanos? ¿Había qué? Había oro, bedelio, ónice. Yo vivo en el barrio de Gracia, en Barcelona. Y yo digo que vivo
Bueno. Es que me paro, mis hermanos, porque yo vivo al lado de una plaza que siempre hay ruido. Siempre. ¿Ya? Samuel y Marian han estado en mi casa. Y hay siempre ruido ahí, mis hermanos. Y, bueno, Dios te da templanza y paciencia, pero más de una vez hubiese perdido mi santidad, mis hermanos, al salir al balcón. Si no saben las cosas que se me han pasado por la cabeza hacer. ¿Ah? Pero aparte dejando esto aparte, ¿ya? Yo digo que vivo en el Edén, ¿saben por qué? Porque todas las calles que tengo alrededor, una calle se llama Rubí, otra calle se llama Oro, otra calle, mis hermanos, se llama la calle Topacio. Y digo, mira, pues estoy en el Edén, tengo oro, rubíes, topacios, pedelios. ¿Ya? Pues, ¿se dan cuenta? Es como os descrito el Edén, mis hermanos, un lugar precioso, un lugar de piedras preciosas. Ahora pregúntense, ¿por qué esa descripción del Edén? ¿Por qué Dios invierte tiempo en describirnos el Edén? Como un lugar tripartito, Edén, jardín, creación. Como un lugar donde la fuente de vida del jardín y de la creación depende únicamente del Edén, porque era el lugar donde fluía el río de agua que daba vida al jardín y al resto de la creación. Porque es un lugar, mis hermanos, donde se muestra la presencia especial de Dios continua en ese jardín. ¿Por qué se nos habla de piedras preciosas? ¿Por qué se nos habla de la ley que Dios le dio al ser humano en ese jardín, mis hermanos? ¿Saben por qué? Por lo que les he dicho al inicio, mis hermanos. Porque ese Edén, en la historia redentora, es el arquetipo de lo que será el tabernáculo y más tarde el templo de Dios. Cuando vemos el tabernáculo y el templo, ahora veremos un poquito, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que están construidos a imagen del jardín del Edén. Por tanto, ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra de que verdaderamente el Edén era el primer templo de Dios, el primer santuario de Dios. El lugar donde ese cosmos que era su templo se manifestaba en la tierra, en ese jardín que era su templo puesto en la tierra, el cielo puesto en la tierra en el Edén. Bueno, de cierta manera, el ser humano vivía en ese cielo puesto en la tierra, en el reposo, en la presencia, en la abundancia de su Creador. Has de ir a la palestra. Ve que Muy bien, ya se lo he dicho, aquí está aquí, digo, se lo voy a decir cada uno porque así no van a pasar. ¿Ya? Bueno, si acaso después a ver si aclaramos algo. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿cómo mis hermanos justificamos esto? Fíjense que debemos ver ciertas descripciones del templo, del tabernáculo, para ver cómo están hechos a la imagen del jardín. Fíjense, mis hermanos, hemos dicho que el jardín era fuente de ¿qué? Fuente de agua. Y nos encontramos descripciones en las Escrituras, como por ejemplo, fíjense, el Salmo 46:4, que de la ciudad de Dios, mis hermanos, de Sión misma fluyen ¿qué? En ríos. Fíjense el Salmo 46:4. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Fíjense el Salmo 65:9. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Y en esos salmos, mis hermanos, ese río de Dios lleno de aguas que visita y riega toda la tierra, es el río que sale, mis hermanos, de Sión mismo. ¿Qué era Sión, mis hermanos? En las Escrituras muchas veces Sión se refiere únicamente al monte donde estaba ¿qué? Donde estaba el templo de Dios, o a veces se refiere a todo lo que es la ciudad de Jerusalén. Ya el contexto es el que nos indica si es solamente el monte con el templo o toda la ciudad. Pero fíjense que lo que nos encontramos aquí, mis hermanos, es el hecho de que de ese templo, de esa ciudad, de ese lugar de morada de Dios, fluía ¿qué? Ríos que regaban la tierra. Cuando vamos a Ezequiel 47, y Ezequiel tiene la visión de ese templo último, ¿ya? De ese templo escatológico, mis hermanos, de la misma manera de ese templo fluyen ríos de agua. Un río que llegó a crecer tanto, mis hermanos, que ya Ezequiel ni podía cruzar.
Uno de los ríos que fluían del Edén era Gihón, ¿sí o no? Y es precisamente esos son los nombres del río que estaba justo debajo del monte del templo en Jerusalén, mis hermanos. Cuando fíjense que, en cierta manera, hay paralelos entre lo que nos encontramos en el Edén y lo que nos encontramos en Jerusalén, en el templo. Fíjense, hemos dicho que posiblemente el Edén estaba ¿dónde? En un lugar alto. Y fíjense que el tabernáculo y sobre todo el templo se encontraba ¿dónde? En un lugar alto, en el monte mismo del templo. Fíjense en Ezequiel 46, ¿ya? Fíjense lo que dice aquí y tenemos otra relación. Dice, después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Aquí Ezequiel está hablando de ese último templo. Se acercó, se nos dice, a la puerta que mira hacia dónde, mis hermanos. Hacia el oriente. ¿Saben el tabernáculo cuántas entradas tenía? Una. ¿El templo cuántas entradas tenía? Una. Sí, no había más, mis hermanos. Era el tabernáculo del templo era un lugar cerrado, protegido, porque aquel que estaba en el lugar santísimo era ¿qué? Era el Dios santo. Y después de Génesis 3, la única manera que un Dios santo puede morar en medio de un pueblo impuro de labios, mis hermanos, es que su santidad esté salvaguardada. Y eso es lo que el tabernáculo del templo muestra. Pero había una única entrada para llegar a ese lugar santísimo. Y en el tabernáculo la entrada siempre miraba ¿hacia dónde? Hacia el oriente, hacia el este. En el templo, mis hermanos, la entrada miraba ¿hacia dónde? Hacia el oriente, hacia el este. Muchas de las catedrales europeas miran hacia un lugar solamente, hacia el este. Muchos de los templos egipcios y de aquel tiempo tenían una sola entrada y miraban ¿hacia dónde? Hacia el este. Por lo tanto, fíjense que nos encontramos el tabernáculo, el templo, mirando, mis hermanos, con una sola entrada hacia el este. Fíjense que después hemos visto que el Edén era lugar de ¿qué? De la presencia misma de Dios. Hemos leído en Génesis 3:8, se nos decía, la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Les he dicho, ese verbo pasear, esa idea de pasear, mis hermanos, es la idea de ese moverse continuamente dentro del Edén. Bien, pues esa expresión, mis hermanos, de pasear, de moverse continuamente en el Edén, tal y como está expresado el verbo aquí en Génesis 3:18, es usado en el resto de las Escrituras, ¿saben para qué? Para referirse a la presencia constante de Dios en el tabernáculo y en el templo. Fíjense, por ejemplo, en Levítico 26. Vayan a Levítico 26. Fíjense en el versículo 12, dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En esa expresión, y andaré entre vosotros, está expresada de la misma manera que Génesis 3:8, cuando Dios se paseaba por el jardín del Edén. Estamos en Levítico, andaré, me pasearé entre vosotros. ¿Cómo Dios se paseaba entre Israel en Levítico, mis hermanos? Se paseaba en la presencia misma del tabernáculo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué es esto? Esa es la fórmula del pacto, ¿se acuerdan? Esa expresión nos la encontramos también en Deuteronomio 23, en 2 de Samuel 7, mis hermanos, donde Dios se pasea en medio de su pueblo, en la presencia del tabernáculo, en la presencia del templo. Fíjense con esto, fíjense lo asombroso que cuando llegamos a Corintios, vayan a Corintios, 1 Corintios. Segunda de Corintios, perdón. 2 de Corintios capítulo 6. Fíjense en el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 16. Fíjense, esto es lo que dice Pablo, se los dice a los corintios. Ahora aquí el contexto es la iglesia, dice.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, fíjense ahora la expresión, y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo, andaré, me pasearé, como me paseaba en el jardín del Edén, como paseaba en el tabernáculo, como se paseaba en el templo, y ahora se pasea en el templo vivo de piedras vivas que es la iglesia. Cuando fíjense que ese lenguaje de pasearse por el jardín, en la escritura, mis hermanos, vemos como la Biblia lo aplica al habitar continuo y al paseo y a la presencia continua de Dios en el tabernáculo y en el templo. Aparte hemos visto que el jardín, mis hermanos, era un lugar de decretos divinos, de leyes divinas. Y la primera ley es que podían comer ¿de qué? De todo árbol, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Saben que cuando vamos al tabernáculo y al templo, habían diferentes elementos ahí. Había, por ejemplo, que el lavatorio, que estaba en el atrio, y había el altar de incienso, y había lo que era ¿qué? Una menorá, que se llama, candelabro de esos grandes. ¿Saben qué imagen tenía lo que era ese candelabro grande? Tenía forma de árbol, mis hermanos, que iluminaba lo que era la mesa de los panes, el altar de incienso y el camino a dónde, mis hermanos. Porque eso era la tienda de reunión, ahí estaba oscuro a menos que hubiese luz. Y la única luz que guiaba al lugar santísimo, ¿cuál era? Era la menorá, que tenía forma de árbol, mis hermanos. Como ese árbol de la vida en la presencia misma de Dios. Fíjense, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde estaba? ¿Qué es lo que había dentro del arca, mis hermanos? Y no me hablan ahora de Indiana Jones, que sé que las han hecho hace poco. Había varias cosas, pero una de las cosas que había ¿qué? La ley de Dios. Lo que permitía discernir entre el bien y el mal, lo que permitía ser fiel en ese pacto a Dios. ¿Y uno podía tocar el arca del pacto de cualquier manera, mis hermanos? No, cayó fulminado. Si no, lean primero de Samuel, cuando devolvieron el arca de los filisteos, que dijeron, no, aquí no queremos nada de esto, fuera, fuera. Llegaron ahí los israelitas tan contentos, la tocaron y ¡pum! De la misma manera, mis hermanos, que el árbol de la ciencia del bien y del mal, no debía uno acercarse a él ni comer de su fruto. Vale, lo de la... Vale, cuando vamos, por ejemplo, al templo o al tabernáculo, una de las cosas que había ahí era precisamente la menorá, lo que era ese candelabro que tenía forma de árbol. Tenía forma de árbol. Y era la única luz que había en lo que era el lugar santo. Y era precisamente lo que iluminaba no solamente la mesa de los panes, el altar de incienso, sino el camino al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. De la misma manera como ese árbol de la vida, dentro de ese jardín, era lo que daba vida al ser humano que podía comer de él. Dios no lo prohibió en ese sentido. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que veremos un poquito, que era precisamente ese árbol donde Adán hubiese tenido que establecer juicio. En la escritura los árboles eran sitios de juicio. Por ejemplo, Débora estaba sentada debajo de ¿qué? Una palmera donde como juez establecía juicio. Donde hubiese tenido que discernir el bien y el mal, y establecer juicio sobre la serpiente. Representaba un poco lo que era esa ley de Dios. En el arca lo que nos encontramos era la ley. Y nadie podía acercarse al arca y tocarla de cualquier manera porque caía fulminado. Así como no podía tocarse el árbol de la ciencia del bien y del mal, y comer de su fruto. Vamos a fijaros que hay paralelos, tabernáculo, templo, con el jardín del Edén. Y otro paralelo, y con eso terminaremos para que puedan mis hermanos tomar un poco de glucosa. ¿Necesitan glucosa? Mucha, sí. Fíjense que era, en cierta manera, mis hermanos, la descripción de las piedras preciosas. Las piedras preciosas. Hemos visto que el jardín del Edén, mis hermanos, estaba con piedras preciosas. Y cuando vamos al tabernáculo y al templo, mis hermanos, ¿estaban construidos con qué? Estaban construidos con materiales preciosos. Había oro, había plata, mis hermanos. Las vestiduras también de los sacerdotes. Y después fíjense que, por ejemplo, tanto el tabernáculo como el templo estaban construidos, mis hermanos, con
imágenes como si fuesen un jardín, sobre todo el templo. Hay varios textos, vamos a leer algunos. Fíjense en el primer libro de Reyes, en el capítulo 7. Fíjense primero en Reyes 6, 18. Fíjense lo que empieza a describirse ahí. Es del templo, es la construcción del templo. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Eran entalladuras de calabazas silvestres y botones de flores, mis hermanos. Esto es el templo, calabazas y flores. Bueno, vamos al capítulo 7, a partir del versículo 14. Esto es más largo, pero leeremos un poquito. El capítulo 7, Primera de Reyes, a partir del 14, dice: hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, etc. A ver si es este. Sí, a partir del 15. Vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y el otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a madera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas. Granadas, ya saben lo que son granadas, ¿no? Alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Es decir, estos son frutas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel encima del globo, el cual estaba rodeado por la red. Granadas, lirios, calabazas, flores. Ahora imagínense, mis hermanos, que en el proyecto de nuevo local de iglesia, imagínense que viene el pastor y les dice: ¿saben qué? El nuevo local, mis hermanos, va a tener columnas con granadas. No granadas esas de... ¿no? Granadas de frutas. Y vamos a rodear lo que es el púlpito con florecitas. Y las columnas van a tener también calabazas, mis hermanos. Y todos los pomos de las puertas van a ser flores. ¿Qué pensarían, mis hermanos? Bueno, aparte que pensarían, el pastor está vuelto loco. Aparte de esto, ¿no queda un poco cursi, mis hermanos, un local así? Ahora piensen en el templo, Egipto. Que entrabas en las pirámides y había sí representación del cosmos, porque eran como lugares del cosmos, así el templo en la tierra. Y en las paredes de las pirámides y de los templos al gran faraón venciendo a sus enemigos y después dentro reposando victorioso, no sé qué. Llegas al templo de Israel, no hay imagen. Empiezas a mirar ahí y dices: oye, granadas, flores, estos israelitas, calabazas. ¿Quién pone calabazas en un templo? ¿No queda cursi? ¿O es que quizá tenían otra cosa en mente, mis hermanos? Que se estaban construyendo ese templo a imagen de ¿qué? A imagen de un jardín, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica entiende que el primer templo, santuario, donde Dios moró con su creación y con el ser humano, era el Edén. Y el tabernáculo posterior y el templo posterior, ¿qué eran, mis hermanos? Eran recuerdos, déjenme decirlo así, del primer templo que el ser humano perdió por su pecado. Por tanto, esto nos indica, mis